Fórmula Noticias fin de semana con Jaime Núñez. Y ya está con nosotros, estamos de regreso, está con nosotros Adán Ramírez Herret, está en el arranque del torneo de la Liga MX, a ver cómo le va a las Chivas, pero bueno, él es siempre muy entusiasta de su equipo, le vas a las Chivas a muerte, de ¿verdad? De corazón, sí, claro, sí, exacto. No se puede tener todo en la vida, eso nadie es perfecto. No, bueno, yo creo que si le vas a las Chivas justo si tienes una imperfección, con eso te haces perfecto. Si había un bemol allí, y ahí lo perfeccionas. Muy equivocado, Adán, pero bueno, más porque eres un buen amigo de este espacio informativo. Oye, Adán, hoy traes plática sensacional, ¿verdad? Fíjate que sí, sensacional. Se trata de uno de los personajes, pues, ¿cómo decirlo?, icónicos de la televisión en cuanto a cultura, en cuanto a ciencia, que se llama José Gordon. Claro. Y sacó un libro fascinante que se llama El Inconcebible Universo, en esta fantástica editorial que se llama Sexto Piso. Y justamente en este libro, El Inconcebible Universo, une dos partes del conocimiento que nacieron siendo lo mismo, sin embargo, con el paso de 2500 años, si pensamos desde los griegos, se han ido distanciando, que es la ciencia y la literatura. Entonces, Pepe Gordon en este libro nos dice cuánto hay de imaginación en la ciencia, cuánto hay de creativo, cuánto hay de magia, digamos, y también cuánto hay de trabajo, cuánto hay de ciencia en la propia literatura. Entonces, la primera pregunta justamente fue eso, ¿cómo había hecho para unir estas dos ramas fantásticas del conocimiento y la imaginación, que son la ciencia y la literatura? Y pues vamos a ver qué nos dijo. Ciertamente, literatura y ciencia parecen mundos ajenos y separados, y obviamente tienen metodologías distintas y rigores distintos, porque a veces se piensa que la ciencia es la que tiene rigor y que la literatura y el arte no tienen rigor, y que la literatura tiene imaginación y que la ciencia no tiene imaginación. Pero lejos de eso, más allá de que sus metodologías sean distintas, hay por lo menos 3 puntos en común que comparten. Ambas tienen que ver con curiosidad y con capacidad de asombro. Ambas tienen que ver con hallazgos, con descubrimientos. No hay que olvidar que la literatura es reveladora. La literatura nos permite entender a un personaje. Hay una expresión muy importante de un poeta que se llama Nathan Sach, que precisamente planteaba que hay una diferencia entre lo que la gente piensa, lo que la gente desea y lo que piensa que desea. Y en el piensa que desea está el drama, y la literatura es reveladora, nos da hallazgos y descubrimientos en torno a esos niveles más finos de nuestra interacción. Si uno investiga la narrativa de la ciencia, va a descubrir que también hay elementos que se suelen plantear en términos nada más de poesía. Por ejemplo, las ambigüedades, las paradojas. Pensamos que son elementos de una lógica que solamente se da en la poesía, y cuando encontramos que la realidad misma responde a pensamientos ambiguos, paradójicos, en donde aparece la incertidumbre, en donde aparece la posibilidad de ser y no ser al mismo tiempo, realmente nos empezamos a enfrentar a un relato que tiene, digamos, el sabor de lo inconcebible. Y ese es un problema muy grande, cómo nos abrimos a lo inconcebible, cómo nos abrimos a nuevas ideas. Eso es algo que a mí siempre me ha representado una zona de misterio, de investigación. Y en este libro, El Inconcebible Universo, Sueños de Unidad, precisamente exploro algunas de estas zonas que no son las aparentes a la lógica común y a los sentidos, que precisamente están abriendo tanto ciencia como literatura. Bueno, pues justamente ahí es la cátedra que nos dio José Gordon. Aparte es una persona brutalmente elocuente, yo podría decir. Claro. Como pocos. Claro, como pocos, y ejemplifica muy bien cosas difíciles de explicar. Yo creo que nada es tan complicado como decir sencillo algo. Incluso recuerdo una frase de este escritor Charles Bukowski, que decía: un intelectual dice algo complicado de forma difícil, y un artista dice algo difícil de una forma sencilla. Justamente le pregunté sobre los propios relatos, sobre las propias historias que hay en la ciencia, y pues vamos a ver qué nos dijo. Los relatos que de repente nos abre la ciencia son tan difíciles de concebir que de repente, cuando encontramos relatos igual de extraños dentro de la literatura, cuando se espejea un relato en el otro, es más fácil abrirnos
a un concepto inédito. Y en este marco hay un relato maravilloso, por ejemplo, en la literatura, que es el relato del Jardín de Senderos que se bifurcan de Borges. Y en este relato, Borges nos plantea algo que todos hemos vivido de alguna suerte. El problema de que cuando tenemos una alternativa en nuestras vidas, elegimos una posibilidad y descartamos la otra. Y siempre nos quedamos con el gusanito, como dice el poeta Robert Frost, de qué hubiera pasado si hubiéramos agarrado el otro camino, si hubiéramos elegido el otro camino. En el Jardín de Senderos que se bifurcan, Borges resuelve este problema planteándonos de que en cada rama en que podemos tener una decisión, existen varias copias de nosotros mismos, una especie o suerte de universos paralelos que nos hacen elegir todas las posibilidades simultáneamente. Algo que, por cierto, Vicente Leñero ya había explorado en una novela que se llama La vida que se va. Pero lo interesante es que uno que podría pensar que este relato es especulativo, es interesante, te deja con curiosidad de plantear si en algún momento por ahí todavía sigue existiendo una posibilidad del que pudiste ser y que todavía por ahí sigue flotando. Lo importante es que en el mundo de la física, a nivel de partículas subatómicas, es decir, lo que se llama física cuántica, ocurren fenómenos en ese nivel que implican que la naturaleza opta por las dos posibilidades simultáneamente. Esto tiene que ver con el sueño de Einstein, de descubrir un nivel de la naturaleza que estuviera unificado, en donde todas las fuerzas de la naturaleza estuvieran integradas en el fondo. El problema es que Einstein no lo logró. Sin embargo, el sueño continúa, y aunque tiene diferentes facetas que son polémicas y que todavía están sujetas a discusión, los avances en la teoría de cuerdas nos hablan de hallazgos sorprendentes que siguen manteniendo la idea abierta de que tal vez podríamos estar vinculados de maneras más extrañas de las que nos imaginamos. Justamente como dice José Gordon, tal vez podríamos estar vinculados de maneras más extrañas de lo que imaginamos, con relación justamente a la poesía, estos grandes versos de Octavio Paz, donde dice, donde yo soy tú, somos nosotros, pero que también justamente se une con la ciencia en el sentido de que todos podríamos estar hechos de la misma materia. Y finalmente le pregunté a José Gordon cómo había hecho para escribir este libro, porque es un libro muy interesante, El Inconcebible Universo, en cuanto nos habla de, dentro de la historia de la literatura, digamos, Dostoyevsky, dentro de Borges, dentro de Octavio Paz, qué tanto hay ciencia en ello, y él escribió una especie de cuento a partir de cada uno de los descubrimientos científicos y a partir justamente de cada una de las poéticas, podríamos decir, de los escritores, y pues vamos a ver qué nos dice. Descubrí una historia que me pareció maravillosa, que tiene que ver con el Aleph de Borges. Este relato en donde Borges encuentra al pie de una escalera un objeto conjetural, una esfera de un fulgor intolerable, así lo plantea, en donde en un punto descubre todas las facetas y caras del universo. Pero lo que descubrí leyendo a un autor que se llama Joan Culiano es que Borges, cuando era niño, estuvo en contacto en la casa de su tío con un libro de un matemático que se llama Charles Hinton, que hablaba de que podía abrirse la vida a dimensiones matemáticas distintas y que tenía una especie de objetos geométricos que venían junto con el libro para que, jugando con esos objetos, se te facilitara la idea de penetrar dimensiones de la naturaleza que no hemos penetrado. En este caso hablaba de entrar a una quinta dimensión, una cuarta dimensión espacial, quinta dimensión si sumamos el tiempo. Pero lo interesante es que el niño que jugaba con estos cubos era Borges, y entonces empiezo a jugar con la idea, hago una especie de cuento con este relato, cuando me descubro que Borges estaba en contacto con el libro de Hinton y con esos objetos que aparecían al lado del libro de Hinton, y que Borges entonces crea una especie de poliedro que se empieza a asemejar a una esfera, y que entonces él abre una de esas caras y de repente se da cuenta que puede bajar dentro de ese poliedro, y que en el momento que lo hace cambia la dimensión temporal, se reconoce con sus manos ya viejas y con su rostro ya ajado,
y cómo va en una escalera bajando precisamente ese mismo lugar que retrataría después, esa es mi imaginación y ese es mi cuento, al escribir el Aleph de Borges, y encontrar entonces que él hace un Aleph con el poliedro, entra a esa escalera que luego va a describir en su cuento y descubre el Aleph dentro del Aleph, y entonces cuando ve el Aleph se da cuenta que los giros del Aleph le permiten ver todas las dimensiones del universo como en un holograma cósmico, en donde en un punto están todos los puntos del universo unificados e integrados. Entonces utilizo ese recurso narrativo a manera de homenaje para seguir viendo lo que vio Borges. Borges nos dice que vio un astrolabio persa en el Aleph, que vio la cabellera de una mujer, que vio unas hormigas, que vio un atardecer en Querétaro. Y entonces yo sigo planteando al abrir cada capítulo qué es lo que se ve, y se ven entonces los hallazgos que nos ha dado la ciencia, se ve el colisionador de partículas en el CERN, y se ve precisamente cómo se están descubriendo los niveles más finos de la naturaleza, el bosón de Higgs, y cuáles son las especulaciones de los físicos de lo que va más allá del bosón de Higgs. Y de esta manera vamos abriendo los mapas más audaces de la ciencia, porque quiero decirte que esto está basado también en algunas conversaciones que he tenido con algunos de los protagonistas más audaces hoy en día en terrenos de la ciencia, como Roger Penrose, como el físico premio Nobel George Smoot, y que nos van planteando todo un mapa muy distinto al que nos imaginábamos y que es clave hoy en día, porque como decía Sam Pitroda, que fue el fundador de las telecomunicaciones en la India, el problema que vivimos hoy en día es que tenemos una mentalidad del siglo XIX. Pues justamente como dice José Gordon, la literatura nos prepara para el siglo XXI porque al igual que la ciencia hace descubrimientos, pero los descubrimientos en este caso de la literatura me parece que son muy interesantes en cuanto que nos enseñan cómo relacionarnos mejor con tu pareja, con tus amigos, y porque justamente dice José Gordon, vivimos en unos cánones en los que nos relacionamos del siglo XIX. Pues bueno, ese fue el libro de José Gordon, El inconcebible universo, en Sexto Piso, que aparte trae unas ilustraciones bellísimas. El libro trae una cosa más, que trae esta especie de sellos, ves que se utilizan para la publicidad. Ajá. Entonces estos sellos te metes y te da todas las imágenes que te dice, por ejemplo, del universo, cómo ver las galaxias, cómo ver una Aleph. Es un libro muy interesante. Voy por él, ¿eh? Vas por él ahorita. Voy por él. Es un gran libro, aparte no está nada caro. Qué bueno. Y aparte ahorita en vacaciones. Justo para las vacaciones. ¿No? Fíjate que es estos libros que lo compra el papá. Es como la bola de boliche de Homero, ¿no? Que va... la compra el papá, pero... Se lo compra el papá al hijo, pero exacto, para él, ¿no? Pero lo compra para él, exactamente. Ese es un gran capítulo de Los Simpsons. Compran a Marge maravilloso. Una bola de boliche con los dedos de Homero. Y en venganza lo hace y ahí tiene una especie de filtreo. Sí. Oye, gracias, Adán. Gracias a ti, Qué gusto. Y bueno, pues seguimos, ¿no? En contacto contigo. Seguimos en contacto. Para que nos lleves de la mano de la literatura en un año que ha sido pues muy intenso, con libros, con títulos, con muchas cosas muy interesantes. Claro que sí, Jaime, por aquí estaremos. Gracias, es Adán Ramírez Serret. Vamos a una pausa. Estamos de vuelta.